En mi casa se hizo inclusión cuando la palabra inclusión no existía. Segundo, creo que José Antonio Kast tuvo la gran oportunidad de haber convertido este en un país no 2.0, 3.0, con un acuerdo que estaba hecho, firmado incluso por técnicos representantes del propio Partido Republicano, con una constitución que arreglaba lo único que había que arreglar en Chile y que yo estoy seguro que hay que insistir para arreglarlo, que es el sistema político. Y las ideas buenas o las buenas negociaciones que hemos tenido durante este gobierno, durante el gobierno anterior y durante el futuro gobierno, yo no me voy a restar a ninguna. Hola, qué gusto saludarlos. Aquí estamos una vez más en De lo Humano a lo Divino en Unidos por Chile. Antes de presentar a nuestro invitado, el cual es extraordinario, quiero agradecer por todos los comentarios que nos mandan, todos los likes, todas las visualizaciones, pero fundamentalmente quiero recordarles que esto es un esfuerzo que hacemos para tratar de invitar a gente que nos desafíe, gente que nos enseñe, que nos muestre una mirada distinta, complementaria, que nos obligue un poco a pensar en lo importante que es participar de la vida pública. Cuando nosotros estamos en silencio, dejamos que aquellos que no necesariamente tienen las mejores competencias o las mejores ideas tomen las acciones de poder, y eso nos impacta muchas veces negativamente a todos. Así que hay una responsabilidad en todos los que nos llamamos ciudadanos. Hoy tenemos yo diría, no es un personaje propiamente tal, pero es una persona que ha construido una historia de la vida pública muy interesante. Él estudió en el colegio Verbo Divino. Tenemos San Ignacio. Por ahí anda la cosa, ¿no? Sí, son confesionarios, ¿no? Absolutamente confesionarios. Por lo tanto, aún más representa, porque tiene el sello ignaciano. O sea, aún más no representa. Estudió en el IEP, dirección de cine y televisión. Después trabajó haciendo algunas gerencias importantes, como gerencias de marketing en empresas grandes como Mega. Así es. Y además es un profundo y potente emprendedor, porque con su hermana desarrolló una marca que probablemente usted conoció, que es Emporio La Rosa. Y ha sido diputado por Evópoli, ya este es su tercer periodo. Segundo, para el tercero, porque va para el tercero. Y por lo tanto me refiero a don Francisco Undurraga Gacito. Así dicen. ¿Cómo estás tú, Ricardo? Qué gusto saludarte. Muy bien, debo hacer un disclosure. Yo a Pancho lo conozco de antes y hemos estado en algunas revueltas ciudadanas desde hace mucho tiempo. Sí. Y tengo la mejor opinión de Pancho, porque además él ha sabido sobreponerse a una circunstancia que yo creo que tiene un mérito tremendo, que tiene que ver con una condición física que te ha costado, digamos, evidentemente, más que al resto. Y a pesar de eso, te transformaste en un ejecutivo de éxito, en un empresario de éxito y en un político de éxito. Gracias por lo del éxito. No, pero es que es cierto. Construiste una familia, tienes prestigio y has puesto sobre la mesa pan y sobre un techo ideas importantes. Así que, mucho éxito. Tengo que partir por ahí haciéndote un par de preguntas, porque los discursos los da cualquiera, pero los actos en la vida los construyen cada uno. ¿Qué ha sido para ti construir tu vida? A ver, partamos por ahí, que es muy interesante. De partida, efectivamente, la condición física de no tener dos piernas y un brazo y un dedo en la mano izquierda es producto de un accidente automovilístico que tuvo mi madre cuando me estaba esperando. Yo tenía más o menos un mes y medio de gestación y mi madre iba de copiloto y chocaron ese auto y la llevaron de urgencia a El Salvador. Y ahí le sacaron radiografía. En ese entonces, estamos hablando del año 65, las mujeres se demoraban 3 meses en decir que estaban embarazadas. Así es. Los rayos X aparentemente me quemaron, digamos, la parte derecha fundamentalmente. Y esa es una de las teorías, y la otra es que el propio golpe generó algún tipo de mutilación. Nunca lo vamos a saber. Ya era en la época de la talidomía, además, entonces típicamente las discapacidades físicas que existían en ese entonces o las malformaciones
congénita estaban dadas, digamos, por esta pastilla que te evitaba, entre comillas, el tener náusea Durante el embarazo. durante el embarazo. Así es. Luego, claro, efectivamente, comparado y yo mirando al resto de mis amigos y de mis hermanas y de mis primos, evidentemente la vida me costó más. Pero la verdad es que tengo que ser súper honesto, para mí esto es lo normal. Distinto es adquirir una discapacidad física producto de un accidente una vez teniendo dos piernas, teniendo dos brazos, habiendo esquiado, corrido, jugado fútbol en forma más, no pegándole a la pelota, digamos, con los fierros, que es lo que yo habitualmente hacía cuando chico, ¿me entiendes? Entonces, sí, uno vive, se desplaza más lento. No sé si eso te da oportunidad para pensar en forma más profunda, pero por lo menos a tener conciencia de que las cosas, digamos, no son fáciles, pero tampoco son tremendamente difíciles. Sí, pero quiero quedarme un segundo en esto porque yo creo que hay un par de lecciones, Pancho, importantes en esto, porque el tener de alguna manera limitaciones físicas que tienen que ver con el desplazamiento, es cuesta arriba ir al colegio, es cuesta arriba socializar, es cuesta arriba enfrentar una relación de pareja. Entonces, es cuesta arriba. Y el que tú hayas sobrepasado esa barrera demuestra una capacidad, una resiliencia y una fortaleza que no todos a lo mejor tenemos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Fue duro, fue súper difícil, sobre todo en la época de la juventud más que de la infancia. Cuando yo entré al colegio, la verdad es que no me daba mucho cuenta que existía mucha diferencia. Ahí empecé a darme cuenta, porque en mi entorno familiar, mis primos que me querían mucho, digamos, igual me subían al caballo, yo nado y nado bien, entonces en la piscina también andaba, ¿me entendés? Pero era una cosa muy protegida, era un ambiente muy protegido. Cuando uno sale de ese entorno es donde empieza a decir, en realidad, chuta, parece que no es solamente que las personas tienen dos piernas, dos brazos, yo no, sino que además no tienen por qué aguantarme, conocerme, quererme, y uno tiene que generar su espacio. Espacio que me generé fundamentalmente por el tesón de mi madre y de mi padre. Si yo hubiese sido hijo de mis abuelos, a lo mejor estaría en un campo familiar, hiperprotegido, pero no estaría conversando contigo, digamos, por las condiciones culturales propias de la época. En mi casa se hizo inclusión cuando la palabra inclusión no existía. Me da la impresión que el amor con disciplina pareciera ser que sigue siendo una fórmula extraordinaria para sacar los grandes proyectos como los hijos adelante, ¿no? Bueno, mi padre hablaba con las cejas, no gastaba mucho la voz, digamos. Me hacía así nomás y yo sabía que la estaba cagando. Me parece extraordinario. ¿Cuándo decides entrar a la política? Mira, yo entré a la política en la vida, en lo que típicamente todos los chilenos y todos los que nos están viendo lo hacen siempre, en la sobremesa. Yo estudié en el Colegio San Ignacio, me dediqué más bien a una rehabilitación física que intelectual. Muy tarde me di cuenta que era importante estudiar. Luego no entré a la universidad, que es donde típicamente la gente entra a la política, sino que estudié en el AYEP, después trabajé en una radio y después volví a estudiar publicidad en la Mónica Herrera. Y la vida me llevó por el mundo privado, afortunadamente, porque amo el mundo privado, creo que es el motor de verdad de desarrollo, no solamente de la economía nacional, sino además de las personas. Ahí tuve mucho cuento gremial. El Emporio La Rosa, como contabas tú, que era un negocio muy pequeño que terminó siendo bastante grande, era socio de la Sofofa. O sea, siempre me gustó, agrandado además, entonces siempre me gustó el tema de la política, el tema de los gremios, el tema social. Cuando decidimos vender el Emporio no, antes de vender el Emporio La Rosa en Piñera 1, un gran amigo mío, y que tú lo conoces muy bien también, que es Felipe Cas, me pidió que me hiciera cargo de la discapacidad en Piñera 1. Y estábamos con la Tere, mi hermana, digamos, en este emprendimiento del Emporio, dándole orden, dándole forma. Si bien es cierto, ya venía de antes con ella, pero con un negocio que era, ni siquiera era cafetería, era un almacén de barrio, en una Punta de Diamante, en Merced con Monjita.
eh, me tira este anzuelo y me dice, ven a trabajar acá. Entonces le dije, yo no, lamentablemente no podía porque estaba en este compromiso. Y además porque yo siempre sentí que para hacer de verdad inclusión hay que meter personas que aunque no tengan ninguna discapacidad, a esto y no convertirlo en un gueto. Y claro, mi experiencia era de vida, pero tampoco era académica en términos de las distintas discapacidades que existen y cómo afrontar los mismos y hacer buenas políticas públicas para que finalmente la inclusión, que es una bandera mía de toda la vida, no solamente de la política, se hiciese efectiva. Pero dije, esto no me va a pasar dos veces. Si tengo la suerte de volver a juntarme, volver a encontrarme con Felipe, o con el presidente Piñera y volver a actuar en política, yo voy a estar listo para eso. Entonces, el 2016 vendimos el Emporio de la Rosa, se lo vendimos a la familia Bofil, dueños de Carosi, eh, porque fundamentalmente las empresas, y a ti te tiene que tocado porque no solamente es un gran médico, sino también es un buen emprendedor, de repente las marcas te empiezan a pedir mucho más de lo que uno es capaz de darle. No solamente en lo económico, sino también En todo, lo en todo, en lo organizacional, en el organizado, tiempo, sí, claro. en todo. Y entonces decidimos con mi hermana vender el Emporio. Ella se dedica a hacer hoy día gines, licores, y yo me dedico a la política. Y ahí entré y le dije a Felipe, Felipe, estoy disponible para este proyecto que es Evópolis, eh, para renunciar primero a una porción de mi libertad que es un tema bien fuerte, que es militar. Yo no había militado nunca en un partido político, si bien es cierto yo voté que no en el plebiscito del 88, tenía una conciencia política bastante fuerte, siempre miraba desde el punto más bien, a pesar de tener una familia más bien demócrata cristiana o de orígenes demócrata cristiana, digamos más bien de centro derecha y más enfocado en lo liberal, que en lo confesional. Y ahí partí con toda esta llegada a la política. Ancho, ¿y por qué Evópolis? ¿Porque Felipe Cast tiene el puente o porque te identificaste con ese proyecto de una derecha liberal? Me identifiqué con un proyecto de derecha liberal que yo creo que es y debe ser necesario. Pero hoy día Evópolis a ti te identifica, te sientes cómodo, te O sea, gusta. voy a la reelección por Evópolis, espero que Evópolis no termine, pero es un proyecto que tiene que tener revisión, o sea, un proyecto ¿Por que... qué? Porque los proyectos liberales en general, fíjate que han fracasado, sobre todo los de centro derecha. En España, Ciudadano fracasó. Bueno, de centro izquierda también le fracasó el proyecto a Andrés Velasco. Hay algo que pasa con la liberalidad, con los liberales clásicos, no los libertarios, eh, que, que hacen de que no seamos capaces de conectar. Y yo creo que nos ha faltado una revisión interna que no me tiene cómodo en términos de cómo se ha desarrollado hacia adelante. No, esto no significa que digamos que no esté feliz militando, al contrario, sino que en la exigencia de un proyecto que prometió oxigenar la política, renovar la misma, meterle mejores ideas y más buenas, quizás el propio gobierno del presidente Piñera, al cual fuimos muy leales y jugamos un rol a través de Ignacio Briones, a través de Gonzalo Blumel, de la misma Gloria Hood, de la Pauline Cantori, en fin, y toda la gente que fue ministra en el segundo gobierno y en la crisis, quizás pagamos un Un costo. costo y además se nos olvidó que éramos una derecha liberal pero social. Ok. Y a propósito de la crisis, ¿cómo la llamas tú? Eh, No, yo hablo de un estallido, ¿Un estallido de qué tipo? ¿Qué apellido? delictual, Delictual, ok. absolutamente es intencionado. Nadie quema 17 estaciones de metro en simultáneo con una diferencia de 3 minutos entre una y otra, digamos, si no hay algo concertado. Ok. Pero de alguna manera, y en esto quiero desafiarte un poco, Todo. de alguna manera, la crítica que ha existido de mucha gente de a pie con respecto a esta derecha liberal, Sí, que de alguna manera fue tibia, fue obsecuente, fue de alguna forma no clara en rechazar o en condenar. ¿Qué crees tú?
Yo creo que es una caricatura. Yo creo que nosotros nos jugamos profundamente por la democracia. Creíamos y creemos que la única forma que tenemos de llegar al poder y administrar bien el poder es por las vías democráticas. Se nos exigía tanto a nosotros de Bópoli desde el Ministerio del Interior, pero fundamentalmente al presidente Piñera, nos exigía una suerte de golpe de Estado. Eh, Situación que el presidente no estuvo dispuesto, digamos, A validar. a validar y buscó una alternativa que nos permitió darnos una vuelta muy larga, muy tediosa, muy angustiante, que fue el acuerdo de paz y nueva constitución, que finalmente, como somos los chilenos, terminamos siempre en el mismo punto, y tal como el Pepe Out le decía a la izquierda y votaba con nosotros en contra de los retiros, porque para él era una acción absolutamente neoliberal, para mí era una acción de defensa, digamos, de principio. Bueno, en este cuento terminó validándose la constitución del 80. ¿Tú crees que, porque también existe que se ha puesto sobre la mesa la tesis de que cualquier gobierno de oposición va de alguna manera a pasar por una situación de crisis similar? Mira, yo de hecho lo he planteado y se me ha homologado. De hecho, en Clape José Antonio puso la foto de Artés y mía en su exposición. Digamos. Mi crítica, primero, es política. Segundo, creo que José Antonio Kast tuvo la gran oportunidad de haber convertido este en un país no 2.0, 3.0, con un acuerdo que estaba hecho, firmado incluso por técnicos representantes del propio Partido Republicano, con una constitución que arreglaba lo único que había que arreglar en Chile y que yo estoy seguro que hay que insistir para arreglarlo, que es el sistema político. Todos hablamos de la sala de máquina en ese entonces. Y desde ese punto de vista, yo tengo legítimas dudas de cómo va a afrontar en la acción de gobernar eh, para poder aunar la mayor cantidad de fuerza posible en torno a esas ideas o a los proyectos que presente, de tal forma que estos puedan ser avalados, respetados y defendidos posteriormente. Y eso es lo que yo pienso que en la forma de actuar, tanto de él, de la gente que se llevó por parte republicano al segundo proceso constituyente, como también a las acciones que han tenido la propia bancada de republicanos, donde más uno nota un voluntarismo, pudiendo tener ideas correctas. Yo no voy a discutir el valor de las mismas, digamos, para imponerlas como el loro contra el tren. Y yo creo que el país se construye entre todos. En este país tenemos que caber todos bajo un marco, por cierto, que es un marco de derecho, un marco donde se respete el Estado de Derecho y la Constitución. Y me hace pensar que ese voluntarismo hace que en el minuto de regular el tuning finamente para poder gobernar e implementar lo que básicamente todos estamos de acuerdo que hay que hacer por lo demás, si tampoco Sí, aquí la obvio. receta es muy Pa- larga, Pancho, vaya a ser más complejo. pero en eso mismo que tú señalas, ¿tú estarías, por ejemplo, dispuesto a través de Bópolis o tú como futuro nuevo diputado de la República a apoyar a un gobierno si fuese de Matei, si fuese de Kast, si fuese de Kaiser o de cualquier oposición? ¿O hay algún condicionamiento? A ver, mira, a mí se me ha criticado mucho porque yo soy una persona, esto le va a recordar a la gente que no vota por mí o que tiene dudas para votar, a lo mejor con esto estoy restando más que sumando, pero yo soy así. Yo defendí contra acusaciones constitucionales a Andrés Chávez, a Sebastián Piñera, pero también a Carolina Toá, también al exministro Ávila, que fue probablemente el ministro más malo de educación que hemos tenido en Chile, que es del gobierno del presidente, bueno, pero no habían causales constitucionales para poder acusarlo desde mi punto de vista y no como montonera. Yo no actúo en la montonera, yo apoyo los buenos proyectos y eso no me voy a restar bajo ningún punto de vista. Tendría que nacer 3 veces para cambiar mi condición de por qué yo estoy en política. Yo estoy en política para mejorar el país. Y las ideas buenas o las buenas negociaciones que hemos tenido
durante este gobierno, durante el gobierno anterior y durante el futuro gobierno, yo no me voy a restar a ninguna. Perfecto. No, o sea, como tampoco voy a votar por Jara. No vas a... No, bajo ningún punto de vista, si yo soy liberal. Ok, ¿Cómo voy a votar por un marxista o una marxista? Con Lautaro Carmona y Jaume de Char, bajo ningún punto de vista. perfecto. ¿Cómo consideras tú que este gobierno lo ha hecho? Pésimo. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que ha desordenado todas las cuentas fiscales, punto uno. Punto dos, en cualquiera de los ministerios que nosotros nos metamos en ver el desarrollo de sus políticas sociales, no han sido efectivos, ni siquiera han sido efectistas. Si tú vas, por ejemplo, a la quinta región, vaya a los cerros de Viña, vaya a Quilpué y ves los incendios, todo lo reconstruido que está ahí, lo reconstruyó el narco. Han entregado 60 casas. Le deben 1.000 millones de dólares a las constructoras. Han pedaleado con el dinero privado durante todo este tiempo. En salud, bueno, tú sabes mejor de salud que yo, digo. No solamente las listas de espera, sino el desprestigio que ha generado las políticas de salud que afectan directamente a tremendos funcionarios de la salud. En educación, ¿para qué decir? Borraron con los institutos bicentenarios. Sí. ¿Y cómo se arregla esto? Se arregla yo soy un convencido que no se arregla con tantas leyes. Esto se arregla con gestión. Aquí hay que ordenar la casa. Es lo mismo que hace la dueña de casa cuando el marido queda cesante. Se comerá más margarina, menos mantequilla, se apretará el cinturón, buscaremos menos bebidas y más saborizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tenemos que tener conciencia de lo que estamos discutiendo para adelante, no solamente un diagnóstico, porque yo creo que el diagnóstico finalmente, además, hoy día hasta Jara dice que la ministra del Interior fue una mala ministra y que la seguridad era pésima. Entonces, el diagnóstico es compartido. El problema es que las recetas de la izquierda para poder solucionar los problemas están probadas que no son las buenas recetas. No son efectivas, no le producen seguridad a la gente, no le producen lo que desde el punto de vista liberal para nosotros tan anhelado es que cada una de las personas pueda desarrollar su propio plan de vida. Pancho, a mí cuando te escucho me surge una inquietud que tiene que ver, Pero por favor, que tiene que ver con entender un poco si tú hablaste de las recetas probadas. Si claramente una receta de más Estado y con menos emprendimiento produce más pobreza a la larga, y eso es un hecho evidencial, no es un hecho político, es un hecho no, constatable por data a través del mundo. Ocurrió en Alemania, ocurrió en, bueno, etcétera. ¿Por qué hay gente que sigue pensando que esa puede ser una buena solución? yo creo que este es un país que está hoy día tensionado no solamente por la polarización, que por cierto es preocupante porque, porque afecta a la convivencia. Los buenos son terriblemente buenos y los malos son terriblemente malos. Yo creo que eso no es tan así. Pero además estamos tensionados por el populismo y por la ausencia de liderazgo de las personas que ustedes van a escoger en noviembre. Sobre todo en el Parlamento. En el Parlamento hoy día la gente no actúa como líderes, no es capaz de generar acciones que convoquen y que provoquen cambios reales. Somos 14 los que votamos durante el periodo anterior en contra de los retiros. 14 De 155. de 155. 14 de 72 de derecha. Perdón, 13 más Pepe Out. ¿Me entiendes? Entonces, 72 que entraron apoyando a Piñera, que entraron defendiendo las ideas de la libertad, la economía libre y social de mercado, el emprendimiento, el mercado de capitales. 13 de 72. ¿Y por qué tú crees que ocurre eso? Ocurre eso por el facilismo. Es mucho más cómodo ir en la mitad del rebaño y no ser el líder del rebaño. Y no es ir conduciendo y abriendo el camino como lo hacen los emprendedores, que muchas veces se equivocan, no nos equivocamos cuando yo era emprendedor, pero volvíamos a levantarnos, volvíamos a mirar para adelante, volvíamos a buscar oportunidades, volvíamos a desarrollar proyectos y agregar valor.
Aquí la política no está agregando valor a Chile. Tú mencionaste, Pancho, en la primera parte de la conversación, de que tu gran reforma sería la reforma al sistema político. Evidente, así nos quedemos fuera. Eso ya lo firmó Luciano Cruzcoque y lo votó Luciano Cruzcoque. Lamentablemente, y digo lamentablemente, no va a ser efectivo durante este proceso electoral. Nosotros hablamos con Elizalde y yo en lo personal hace 2 años para que esto sucediera. ¿Qué cosas son las que la gente que te escucha debería entender que mejorarían el sistema político? A ver, primero yo creo que nosotros tenemos que darle, que generar barreras de entrada un poco más dificultosas para poder conformar un partido político. Segundo, una vez conformado ese partido político, ya sea por el hecho de que juntó la X cantidad de firmas, hoy día, bueno, como el padrón es obligatorio y el porcentaje en vez de 37.000 vamos a tener 60.000, 70.000 firmas que van a tener que conseguirse los nuevos partidos. Segundo, los partidos políticos deben hacerse respetar en términos de que si una persona se eligió por Evópolis y en el camino se fue a la UDI o se fue a Amarillo, debe perder el escaño, pues. Hoy día eso no sucede, entonces esto es una fábrica de pymes, de mini pymes. Es como un turismo político. Pero no solamente un turismo político, un oportunismo en el cual si no me gusta la posición colectiva, me retiro, me voy y paso a ser yo mi propio partido político, negocio salvajemente con el gobierno de turno, da lo mismo de quien sea. Entonces negocio un puente, negocio una luminaria, por un voto, más que voy por los principios que me hicieron o aparentemente me hicieron a mí entrar a la política, ser Tú hoy día vas a la reelección por segunda vez, o sea, es buscando mi tercer periodo. tu tercer Y periodo. último, Tú vas por el distrito 11, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Pitacura y Barnechea. un distrito apetecido y Absolutamente. un distrito además que tiene nombres importantes en competencia, Como siempre, por lo menos. como siempre. Y usted ha salido elegido como siempre, por lo Así es. me parece Con el favor de la gente. con el favor de la gente. Déjame hacerte un par de preguntas cortitas, porque estamos en plena campaña política y tú estás evidentemente postulando nuevamente y te deseamos mucho éxito. Gracias, muy amable. Te voy a dar algunos nombres y tú me das sustantivos al respecto. A ver. Artés. Artés, yo estuve una vez con Artés en un debate en televisión. Es un tipo en blanco y negro, es un tipo del pasado, es un tipo... No entiendo por qué nos hace perder el tiempo. Okay. McNichols. Bondadoso, Okay. Parisi. oportunista, Meo. oportunista. Jara. Jara, para mí es muy peligroso. Cast. Un tipo exitoso, Kaiser. muy honesto. Es un tipo que desde que llega hasta que se va en el Congreso es exactamente igual como está postulando hoy día en su campaña. Matei. Una líder con mucho carácter. Mucho carácter. Undurraga. Yo soy libre, ando buscando el equilibrio siempre. Perfecto. Me parece extraordinario. Sí, si de alguna forma tú viniera aquí alguno de los próximos potenciales candidatos a presidente y te ofrecieran un ministerio en vez de ser diputado, en el ministerio tienes mayor posibilidad de Y generar prestigio. y prestigio. Y prestigio. ¿Qué harías? ¿Qué ministerio te gustaría? No, a mí no me gustaría ningún ministerio en este minuto porque a mí lo que me gusta, y de verdad, es la parte despreciada de la política, que es el Parlamento, donde se puede hundir o se puede hacer reflotar un país. Yo creo que la labor denostada del Parlamento es fundamental. Se hizo mala política en el Parlamento, se quiso hacer un parlamentarismo durante el estallido social, se pretendió derrocar a un presidente de la República. La democracia tiene 3 poderes y uno de los poderes, por muy poco apetecido en términos de prestigio, y probablemente si yo hoy día no salgo electo me va a costar mucho reinventarme, no por mi creatividad, sino porque juntarse con un exdiputado es como juntarse con la lacra,
me parece que sin un parlamento sano la cosa no anda. Dicho lo anterior, yo tenido la suerte de estar en la Comisión de Desarrollo Social, en la Comisión de Relaciones Exteriores, he presidido la Comisión de Defensa y hoy día estoy también en la Comisión de Familia. Sufrí también con la Comisión de Pesca, que era una cosa pero terrible en el periodo pasado. Si Pero tuviésemos que poner en la balanza para que la gente que nos ve en la casa, mm, qué es lo dulce y qué es lo de agraz de la labor parlamentaria, ¿qué dirías tú? lo dulce es que uno con leyes incluso no muy rimbombantes puede de verdad transformarle la vida a mucha gente. Fíjate que es una ley que yo no la promociono mucho porque afecta afortunadamente a pocas personas, pero que me hizo me hizo eh, eh, todo el sentido de por qué uno está en política es reconocer como discapacidad única la sordoceguera. A propósito de una conversación con Benito Aranda, Benito tiene una hija que es sordociega y tiene una fundación que es extraordinaria. Pero en Chile, en las políticas públicas, se atiende por la prevalencia mayor. O sea, si hay más sordo que ciego, Van los sordos va a los primero. sordos. Si hay más ciego que... Y estamos hablando de una persona sordo-ciega. O sea, a mí me faltan las penas, hablamos del drama, de poder movilizarse y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que es no ver? ¿Qué es lo que es en conjunto de no ver? No escuchar. Y no es ser autista, no es ser TEA, no. Es una... Y que se pueda tratar y que se puedan diseñar políticas, aunque sea un minúsculo grupo, a mí me parece que eso es fantástico. Después de haber estado en las grandes negociaciones, como por ejemplo para algo bien criticado, pero que para nosotros fue súper importante, que es la reforma previsional, que yo creo que al final del día va a pagar bien, eh, me hace estar feliz estando La política. en la política y en el Parlamento. ¿Y lo de agraz? Lo más ácido, duro. La, la, la diferenciación entre los parlamentarios a través de la injusta crítica, incluso en términos personales y físicos. Te ha tocado. Pero por supuesto, no solamente mancos retamboreados, sino mucha crítica en relación a, a eso. Estoy hablando por parte de compañeros del Parlamento. No estoy hablando, da lo mismo, no yo creo que esto no vale, No, pero está bien, ¿Mm? pero es importante que la gente sepa. O sea, compañeros tuyos de parlamento te han agredido de esa manera. A través de las redes sociales, por cierto, y con memes incluso, etcétera, etcétera. Y creo que eso no es justo, porque yo creo que la crítica política siempre es aceptable. O sea, mi familia, mi señora tuvo que salirse de las redes sociales porque no lo pudo soportar. Y a ti, ¿qué te pasa cuando gente, a propósito de las redes sociales, desde el anonimato ¿Mm? o desde la construcción de un bot, insulta, denosta, miente, emporca a alguien que está legítimamente tratando de aportar con una mirada que a lo mejor a esa persona no le gusta o lo desafía o le inquieta? A mí Pero no me importa mucho, Ricardo, por una sola razón, porque generalmente el chileno en ese sentido se escuda en camiseta negra 348. ¿Me entendió, no? Y si yo contara la cantidad de gente que me dijo que nunca más iba a votar en la elección anterior, debería haber sacado, no sé, muchos más votos de los que saqué. Entonces, yo soy un tipo que va para adelante, que mira de frente. A mí me enseñó un almacenero. Cuando estábamos armando el Emporio La Rosa, me enseñó que me dijo, mire, si usted quiere hacer un negocio de verdad, ponga el ombligo pegado a la vitrina mirando al cliente. No le dé la espalda al cliente. Y a mí me gusta, y mi padre me enseñó que las personas, uno confía en las personas que te miran a los ojos. Y desde ese punto de vista, yo he mirado a los ojos a no solamente a mis votantes, sino a la ciudadanía completa. La ciudadanía completa no creo que tenga una sorpresa en mis votaciones. Pueden estar en desacuerdo con mis votaciones. Entonces, cuando hay gente que me denota o, no sé, Pancho Malo durante las negociaciones en el ex Congreso me tiraron, ese grupo me tiró bolsas de agua, me trató de traidor. La verdad es que esas cuestiones me envalentonan.
Yo soy vasco y los vascos somos hueones que Van a la vamos, pelea. vamos, vamos. Yo obviamente no le puedo pegar a nadie, digamos, y no uso Garfio porque usaba Garfio cuando chico y casi aturdo a un compañero de curso, entonces decidí nunca más usarlo. Pancho, ¿qué opinión tienes tú del Partido Comunista y del Frente Amplio? Y te pregunto específicamente por ellos, porque tú mencionaste el tema de la acusación constitucional que trataron de votar un gobierno y fueron ellos los que estuvieron ahí. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de ello? Ahora seamos justos, ¿ah? O sea, no estoy defendiendo, sino que quiero recordarle que el presidente del Senado, el senador Quintana del PPD, dijo que Sebastián Piñera estaba loco y que no merecía estar que no merecía ejercer el cargo de presidente. Entonces, yo la verdad es que no creo en lo mesiánico, primero, y el Frente Amplio es total y absolutamente mesiánico. Eh, Siempre con una moral, digamos, que a ellos se les permiten cosas que al resto de los ciudadanos no se les permiten, que las cosas que ellos hacen siempre están bien, que su verdad es la única verdad, la mía no es la única verdad. Y el Partido Comunista tiene un plan que no es de 1948. Lo ratificaron el verano pasado en Santiago de Chile. Se declararon marxistas-leninistas. Y si nosotros vemos lo que es el marxismo-leninismo, bueno, es la destrucción total de la democracia. El gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Entonces, no, con una estructura que no es la que yo me sueño para mis hijos y espero algún día tener nietos, de cómo convivir. Por eso yo creo que hoy día no solamente se discuten las buenas medidas o las buenas soluciones para esta crisis, también estamos discutiendo la forma de relacionarnos que vamos a tener hacia adelante. Y aquí el socialismo democrático fue sumamente eh, irresponsable, afrontando una candidatura con Carolina Toá con desdén, como si da lo mismo. Perdón. Hoy día en los titulares en Europa y en el mundo entero van a decir, de acuerdo a las encuestas, que en Chile 3 de cada 10 votaron comunistas. Cuando no existe el comunismo en el mundo, fue derrotado cuando cayó el muro de Berlín. Hasta Honecker se vino a asilar a Chile. ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué tú crees que el socialismo democrático de alguna manera renunció, Por- claudicó? Porque ahí pasó que finalmente los tipos se pusieron de rodillas ante el Frente Amplio. Renunciaron no solamente a la tradición socialista de cómo hacer política y llegar a acuerdos que al menos durante estos últimos 30 años era clara, sino que creyeron que ellos tenían que ayornarse a través del Frente Amplio y las políticas y las acciones políticas que está promoviendo. Destruyeron la educación, ¿para qué decir la salud, la vivienda? Mira lo que es Carlos Montt hoy día, habiendo sido no solamente el mejor diputado de la República, sino un estupendo senador, esencial en las comisiones de Hacienda y Vivienda, y como ministro de Vivienda, ¿qué es lo que ha hecho? Se lo han pasado por la cola del pavo, todos estos cabros. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? ¿Qué ha dicho el Partido Socialista? Pero en los fenómenos sociales de los países surgen este tipo de movimientos por alguna razón. O sea, no es que espontáneamente la gente va caminando y dice, hoy día quiero ser frente amplista, o hoy día quiero ser republicano, o hoy día quiero ser... Demócrata cristiano de Frey, digamos. Claro, ¿me Sí, entiendes o de no? Frei Montalva. De Frei Montalva. Ocurre que hay una motivación porque el proceso histórico social que está ahí impulsa fuerzas en algún sentido. Sí. Dado eso, ¿por qué aparece un frente amplio en un país que llevaba 30 años creciendo, que había bajado la pobreza del 40 al 8%, que era, entre comillas, la envidia en términos de seguridad de todo, por lo menos los vecinos? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la demanda no cumplida o cuál es la promesa no cumplida que legítimamente alguien dice, esto no se cumplió y yo, por lo tanto, me transformo en frente amplista? A ver, yo creo que siempre la juventud tiene el legítimo derecho a cuestionar su historia, digamos, y cuestionar cómo va a ser su futuro hacia adelante. Eso es indudable.
El problema es que Chile dejó de ser gobernado por el adulto de la casa, sino que por el niño de la casa. El niño era el que mandaba. En el primer proceso constituyente los abuelos votaron como los niños le dijeron que tenían que votar. A diferencia de la salida del primer proceso después de la borrachera que se vivió adentro. Esta generación liderada por Boric, Vallejo, Cariola y compañía limitada es una generación que no vivió tampoco la gesta de recuperación de la democracia. Acuérdate que Camila Vallejo llegó a decir que habían centros de tortura en la estación Baquedano, o sea, querían reeditar a la CNI, querían reeditar al Mamo Contreras, los detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos querían hacer su revolución. ¿A qué costo? El costo fue altísimo para el país. Fue altísimo no solamente para el país y la economía del mismo, sino además para las instituciones, para Carabineros de Chile. El desprestigio que hubo, acuérdate, el diputado Boric increpando a los carabineros y a los militares en la misma Plaza Baquedano, sin ningún respeto. Ellos llegaron a reformar, a reinventar Chile. ¿Y tú crees que un nuevo gobierno de un signo distinto va a tener la posibilidad de reconstruir ciertas cosas o de enmendar algunos rumbos? ¿Tú crees Yo, que eso hay una factibilidad? yo soy bien optimista en relación a que hemos ido recuperando lentamente el respeto por el Estado de Derecho. La gente anda con poca paciencia, no solamente con los políticos, sino con la tontera. La gente no quiere tener trabajo, quiere desarrollar su plan de vida y para eso no resiste un nuevo estallido. Ahora bien, tampoco hay que provocarlo. Yo con esto no me niego a ponerme de rodillas ante ninguna izquierda totalitaria para no desarrollar el plan que yo quiero desarrollar políticamente, digamos. No quiero ser captado y no voy a ser captado y no voy a ser agente, ni lo he sido nunca en términos de decir, oye, ojo, si que aquí nos van a venir a quemar, así que no hagamos esto, no. Las minorías hay que defenderlas constitucionalmente, con los pesos y los contrapesos. Pero la voz de las mayorías, silente y también vociferante, tiene que ser respetada. Estamos en democracia. La democracia no es la intención o la acción de las minorías por sobre las mayorías, al contrario, al revés. Desde ese punto de vista, creo que además lo que tenemos que hacer, que es algo que se le olvidó lamentablemente a la concertación, es que tenemos que vender la democracia a nuestros ciudadanos. Nosotros que somos más o menos de la misma edad, en un gobierno dictatorial, teníamos educación cívica. Nosotros nos enseñaron no solo a través de Grecia, No. nos enseñaron los tres poderes del Y Estado teníamos filosofía y también. teníamos filosofía. Hoy día Sí. no hay filosofía, no hay educación cívica. Lo único que te enseñaban en una época era hacer cheques y hoy día nadie ocupa la chequera. Pero sí ocupamos la democracia como una forma de relacionarnos. No será el sistema perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos hasta el momento. Pancho, otras preguntas cortitas. Líderes chilenos contemporáneos a los cuales tú admiras. Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Creo que ha hecho una gran presidencia sin ser presidente. Ha llevado la sensatez, tiene libertad, aporta, es generoso. Este gobierno lo ha maltratado, le quitó hasta la condición de embajador en el Asia. Y ahí está, vamos a los Chile Day, opinamos, etcétera, etcétera. Yo encuentro que es una persona que llegó a un estado emocional, intelectual, espiritual superior. ¿Quién más? Hoy día me cuesta. ¿Por qué hay esta ausencia de liderazgos tan potentes? ¿Qué pasó? Hay un silencio. ¿Qué le pasó a las élites? Las élites se refugiaron endogámicamente en lo suyo, en sus empresas, en sus universidades, en sus centros de estudios, y dejaron de participar en lo público. Hace 80 años atrás, todas las familias tenían a alguien que servía en lo público. Era bien visto, alguien que o estaba en el ejército, o estaba en el poder judicial,
¿no es cierto? O estaba en un ministerio, pero lo público era visto con una suerte de prestigio y que las familias se preocuparan y se hablara en la mesa de lo público. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que tú la misma pregunta te contestaste. Las élites intelectuales y económicas abandonaron mentalmente la cosa pública. ¿Pero por qué? Porque nos preocupamos legítimamente de generar valor a través de otros medios e instrumentos. Hoy día el Estado no lo resuelve todo, afortunadamente, a pesar de que quieren que el Estado resuelva todo. Hoy día la acción privada, todavía con todas las dificultades y con todas las trabas que le ponemos desde el Parlamento y desde el Ejecutivo, sigue siendo primordial. Hoy día estamos más preocupados de la subsistencia y del crecimiento propio que del colectivo. Eh, a mí me alegan mucho, sobre todo en el Distrito 11. Ser diputado del Distrito 11 es como ser gerente de un club de golf. Porque todos te dan instrucciones, todos te dicen que el green está malo, está duro, está blando, etcétera, etcétera, digamos. Pero yo siempre contesto lo mismo. Bueno, pero entonces no metan a sus hijos, a sus nietos en esto. No solamente en las empresas, no les den solamente doctorados en economía, sino también en políticas públicas. Pasar por el Estado es algo virtuoso en la medida en que uno sepa aprovecharlo y manejarlo. Nos llenamos la boca de la modernización del Estado. Con los que están adentro no se puede modernizar el Estado. No, pues si no tenemos ni siquiera un concepto antiguo que se llama atención al cliente. ¿Te acordás que había una señora en el registro civil que fue directora, no sé si de Lago o al final de Elwin y todo, que te entregaba el carnet de identidad en la pasada? Que te entregaban el carnet de chofer en la pasada. Tú entrabas y ibas y hacías y todas las cosas en la pa, y después ibas al médico pa, y salías por la puerta con el carnet en la mano. Yo diría, ¿demoráis cuánto? ¿Por qué? Porque se ha convertido en un refugio incompetente. Un refugio de incompetentes. Pero por supuesto, pues, si cualquier empresa, incluso el Emporio La Rosa, por muy chico que fue cuando se formó, tenía conciencia que vivía por los clientes. Si los clientes no preferían los helados que nosotros hacíamos o no se consumían los sándwiches que nosotros les proponíamos, muy bonito sería el negocio, pero no sirve para nada. Pero como aquí uno aprueba presupuesto nacional y el 80% del presupuesto es gasto corriente, entonces está garantizado. Y además tenemos un estatuto administrativo donde nadie corre riesgo alguno. ¿Y qué harías tú con el estatuto administrativo? Yo lo eliminaría. Yo lo eliminaría. Yo entiendo. ¿Y pasarías al Código del Trabajo? Código del Trabajo, por supuesto, pues. Pero si, ¿por qué la inmensa mayoría de los chilenos estamos sujetos al Código del Trabajo? ¿Por qué la inmensa mayoría de los chilenos tiene que validarse en el trabajo con una acción positiva y no ir a calentar en la silla? ¿Por qué aquí tenemos 1 millón de personas financiados por todos los chilenos que da lo mismo lo que hagan? ¿Cuántos van a salir por el escándalo de mejoramiento de salud de Dorothy Pérez? Sí. Pancho, ¿qué le dirías tú, aprovechando que tú tienes una elección pronto y que es importante que tus electores potenciales te conozcan? ¿Qué le dirías tú a la Cámara? ¿Por qué tendrían que votar por ti y no votar por la competencia? Mira, yo cuando partí esta vía parlamentaria, le dije a los chilenos que estaba 100% capacitado, jugando con la discapacidad y que esto iba a ser así. Fui a la reelección y dije que me los iba a jugar por ellos, 100% por ellos. Y creo que esta tercera elección me da con mucha tranquilidad decir algo que puede sonar un poco pedante, pero hoy día tengo mucha experiencia. Vivimos muchas crisis durante el Parlamento, los 2 parlamentos que nos tocó. Me tocó ser gobierno, que es mucho más difícil que ser oposición, porque el ser oposición uno lamentablemente
se atrinchera y dice hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, son todos unos imbéciles, lo están haciendo mal. Pero cuando uno tiene que defender los proyectos siendo gobierno, es más complejo. Habiendo vivido las dos experiencias, viendo el país que se nos viene hacia adelante, que en eso concuerdo con Erin Matei, que es un país maravilloso, que es un país que a pesar de cómo lo han querido destruir, todavía está en pie, a pesar de que lo han querido despojar del alma del chileno, que es el arrojo, el temple, el coraje, que donde salimos de todas las crisis había y por haber siempre juntos. Creo que hoy día hay que armar equipo, y el equipo que hay que armar es un equipo que nos lleve hacia adelante en un consenso de crecimiento, de combatir, por cierto, la inseguridad que hoy día existe, el narcotráfico, regular la migración, como se debe regular la migración. Este es un país donde mis antepasados fueron migrantes, pero llegaron legales y vinieron a construir. Yo creo que puedo y debo y estoy en posición de ser un aporte para el nuevo Congreso que viene. Un Congreso que va a tener que discutir además algo que es súper importante, que no sé si la gente va a tener el carácter para poder afrontar, que efectivamente es reformar todo lo que tiene que ver con el sistema político. Porque ustedes tienen el legítimo derecho, y tú tienes el legítimo derecho de estar enojado conmigo y estar enojado con los 155, porque nos ven en un espacio muy cómodo y protegido, y venimos a pedirle el voto de cada 4 años. Además les mentimos, les decimos que le vamos a poner luminarias, les decimos que les vamos a poner una comisaría al lado de la casa, que por ningún motivo va a haber un vertedero cerca de ustedes. Les mentimos con cosas que no podemos hacer, pero sí podemos hacer leyes que el Ejecutivo pueda implementar. Sí podemos hacer fiscalización, sí podemos hacer presión para que el próximo gobierno, sea el que sea, yo espero que sea el de Erin Matei, sea un gobierno no solamente eficiente, sino que sea un gobierno conectado. Por eso yo creo que tienen que votar por mí. Muy bien, Pancho. Esperamos que su campaña sea exitosa y te vaya bien. La gente ha sido muy cariñosa recibiendo los flyers en la calle en todo caso. Además y con esto para ir terminando, además del sistema político, del reforma del sistema político, qué otros grandes desafíos tú crees que tiene Chile? No, de todas maneras, terminar con lo que muy bien dijo el presidente Frey, que es la permisología. O sea, aquí no sacamos nada con tener un país tiki-taka si no tenemos productividad, si no tenemos trabajo, si no inversión, pues. Tenemos que darle certeza jurídica a las personas que van a venir a invertir, que no van a encontrar una tapa de Coca-Cola y con eso se va a parar la inversión, pues. Entonces la ministra Vallejo dice, tenemos récord de inversión. Mentira, tenemos récord de proyectos que pueden significar quizás tal vez inversión, en la medida en que los inversores no se cabreen y no se vayan por otro lado. ¿Y qué otro desafío más? Yo estoy en una cruzada que me tocó en la Comisión de Defensa, donde se estaba discutiendo una ley que es súper importante, poco conocida, que es la ley de inteligencia, que fue presentada por el presidente Piñera el año 2018, que fue charqueada por la izquierda por Guillermo Tellier y compañía limitada con 120.488 indicaciones para que esto no funcionara, que fue gestionada en base a la desconfianza, que no logramos llevarla a la sala en un proyecto acordado con el gobierno, con el Ministerio del Interior, que hoy día está en mixta y que está pronto a salir, que va a ser un sistema bastante similar al del sistema español, donde ellos pudieron desarticular la ETA, donde nosotros tenemos que desarticular a todos esos fascinerosos terroristas que hoy día tienen captada la región de la Araucanía y la macrozona sur, por ejemplo, y perseguir todo lo que tiene que ver, digamos, con el narcotráfico. No es inteligencia criminal, es inteligencia de Estado, que es distinto. Si hubiéramos tenido inteligencia de Estado el 2018, no habríamos tenido o nos habríamos podido anticipar para que las acciones hubiesen sido las mínimas y ojalá cero. Bueno, ustedes han visto una mirada del diputado Francisco Undurraga que va a la reelección. Pancho, ya sabemos, es un hombre que se ha construido a sí mismo y, como partimos diciendo, es un hombre de éxito. Yo tengo el privilegio de conocerlo hace muchos años y él es así. Es un hombre de pasión, es un hombre de convicción, es un hombre transparente. Yo te deseo
el Muchas mayor de los gracias. éxitos en esta campaña. Creo que eres un gran aporte, una mirada interesante, desafiante, liberal. Lo invito a revisar en Evópolis, ahí ayornar, digamos, actualizar algunas cosas, porque me parece importante. ¿Sí? Es una mirada valiosa que no hay que perder No, por supuesto que no. y que creo que se han ido un poco debilitando en el tiempo. Así es. Así que, bien, pues Pancho, ha sido un privilegio tenerte hoy día acá. No, para mí ha sido de verdad un agrado venir a conversar contigo. Hace tiempo que no nos Sí, encontramos. pues siempre nos encontramos. Y de verdad, lo que tú estás haciendo a través de esto, no porque me hayas invitado a mí, porque probablemente vaya a ser el programa menos visto, pero creo que es muy importante para el país. Muy Gracias, importante. Pancho. Tratamos de aportar un granito de arena. Hay un esfuerzo aquí, la Agencia Positiva nos ayuda, hay gente que nos ayuda a hacer esto. Hay un esfuerzo, pero fundamentalmente agradecer a todos quienes aceptan esta invitación. Así De que todas maneras. gracias a ti. Nos vemos. Ayúdenos. Estamos tratando de contribuir a ser un mejor país entre todos. Nos vemos. Chao. Chao.